Un pueblo indígena es un grupo humano diferenciado que habita en un espacio geográfico. Este posee características culturales propias y una historia común. Los pueblos indígenas son considerados como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo. A lo largo de los años han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura, asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos. Por miedo a la persecución, a menudo se convierten en refugiados y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales. En 1982, la Subcomisión de Derechos Humanos estableció un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas que examinó los acontecimientos en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y promovió la adopción de normas internacionales relativas a estos derechos. Asimismo, preparó un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. En Venezuela, al igual que el resto del continente americano, habitan diversos pueblos indígenas, los cuales son descendientes de todas aquellas comunidades que poblaron originalmente el continente americano y constituyen un factor fundamental de nuestra identidad. Actualmente, en Venezuela existen 31 grupos indígenas distribuidos principalmente en la región de Guayana, además de partes de la región de los Llanos, la región nororiental y del Zulia. Se hablan 35 lenguas. Los indígenas se organizan en tribus independientes unas de otras, sin mantener una unidad social ni política, es decir, no poseían una uniformidad cultural, por lo cual algunas de estas tribus se dedican a la pesca, a la caza y recolección de frutos, es decir, eran nómadas, mientras otras obtenían su alimento gracias a la agricultura, ya que se habían establecido en una zona determinada del país. Se destacan básicamente 3 familias entre los aborígenes de Venezuela. Estos son los arahuacos, los caribes y los timotocuicas. Estos problemas como la falta de tierra y de ayuda económica por parte del Estado. El pueblo indígena ha sido tradicionalmente un pueblo agricultor, campesino en casi su totalidad, habitante del medio rural. Sin embargo, se le ha privado de la tierra por siglos. Sus tierras fueron repartidas entre colonizadores durante la colonia y después, en la República, pasaron por distintas vías a manos de los terratenientes criollos. En general, ocupan territorios que han sido declarados por el Estado reservas forestales o parques nacionales, por lo cual su pertenencia en estos territorios no está totalmente amparada por la ley. Los indígenas se dedican a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección, actividades que solo les alcanza para sobrevivir y no para hacerse una base económica sólida. Además, su escasa preparación educativa les impide optar a empleos bien remunerados en caso de ingresar a la comunidad nacional, fuera de sus comunidades autóctonas. Otro problema para los indígenas lo constituye su aislamiento en regiones selváticas e inaccesibles de la periferia del país, aunque en algunos casos el desarrollo regional ha facilitado el contacto e incorporación de las comunidades indígenas a los centros urbanos y administrativos. Así ha ocurrido con los guajiros del norte de Maracaibo, los cariña de la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, y los guaraunos del delta del Orinoco. El equipo de investigación realizó una encuesta a algunas personas de Maracay, estado Aragua, con respecto a la población indígena y cómo ellos perciben a estos grupos originarios actualmente. La situación de los pueblos indígenas venezolanos es extremadamente delicada. Los movimientos indígenas organizados están con frecuencia divididos y se caracterizan en todos los casos por la escasez de recursos humanos, materiales y financieros con los que se desempeñan, de manera que la primera prioridad es de índole organizativa y debe propender a minorar el peso de las causas que generan divisiones, a facilitar los recursos requeridos para costear su funcionamiento y a formar los recursos humanos que se requieren para llevar adelante sus luchas.
En segundo término, debe presionarse que el Congreso de la República dicte leyes y conozca tratados internacionales que generen un marco jurídico adecuado para la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indios. Todas estas acciones podrían complementarse con programas que incidieran en otros aspectos críticos de la realidad indígena venezolana, como el proceso de estandarización lingüística, la educación intercultural bilingüe, los sistemas de salud, la articulación económica, la formación jurídica, entre otros aspectos. Pero es importante destacar que estos programas, sin el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y una transformación tal del marco legal indigenista del país que garantice sus derechos territoriales, serían simples paliativos del etnocidio.